Hola recolectores, espero se encuentren bien. Acompáñenme a abrir el libro de las historias. Hoy, como cada día, tendremos una nueva historia que leer, así que relájense y acompáñenme a escuchar esta historia. Me llamo Tomás Herrera, y vine a los Apalaches para desaparecer. No huía de la ley ni de nadie en particular, huía de una vida que se me había quedado sin espacio. Tras un despido, un divorcio silencioso y una ciudad cada vez más hostil, alquilé por un mes una cabaña en un valle estrecho, de esos que la gente aquí pronuncia con reverencia al final de un camino de tierra que no sale en los mapas. Nadie me preguntó por qué venía, nadie en los pueblos de por acá pregunta mucho. Eso me gustó. La cabaña estaba a mediodía de caminata de la tienda más cercana. Por la noche, el bosque se cerraba como un puño y las montañas se apilaban como animales dormidos. Uno aprende rápido a reconocer los sonidos, grillos, un búho lejano, el crujido de un árbol viejo. También aprende que hay silencios que no deberían existir. Aquí, el silencio no es ausencia, es presencia. La casera, una mujer enjuta llamada Miriam, me entregó las llaves con una advertencia que en aquel momento confundí con superstición. Si escucha que alguien lo llama por su nombre desde el bosque, no conteste. No importa quién crea que es. Asentí, medio riendo. Miriam no sonrió. La cabaña olía a madera húmeda y hollín antiguo. En la repisa junto a la estufa había un cuenco de cerámica con sal gruesa y, clavado en el marco de la puerta, un trozo de hierro oxidado en forma de herradura. Debí preguntarme por qué. No lo hice. Me decía a mí mismo que iba a escribir, que volvería con algo. La primera semana, sin embargo, apenas anoté frases sueltas. Caminaba por senderos cubiertos de musgo, escuchaba el agua bajando por arroyos invisibles y dejaba que el viento me literalmente empujara en los recodos. En un claro, encontré una entrada de mina colapsada, con las vigas negras como huesos quemados. En el dintel, alguien había grabado un símbolo, un círculo abierto hacia abajo, como una boca. No volví a ese lugar hasta que ya era demasiado tarde. La primera noche extraña fue la del 10º día. La luna apenas era una uña. Estaba preparando café cuando escuché, tan claro como si estuviera en el porche, la voz de mi exesposa. Tom dijo. ¿Estás ahí? Se me cayó la taza. Mi nombre, en esa entonación que conocía demasiado bien. Abrí la puerta de golpe. Solo había bosque y niebla levantándose de la hondonada. Hice lo que cualquier necio haría, respondí. Aquí estoy. El eco tardó demasiado en regresar. Cuando lo hizo, no era eco. Fue mi propia voz, repitiendo con un desfase imposible. Aquí estoy, aquí estoy. Apagué la luz, cerré de un golpe y apoyé la espalda en la puerta. Escuché pasos húmedos sobre la tierra. Se detuvieron junto a la madera. Tom volvió a decir la voz, ahora la de mi madre. Abre, hijo. Hace frío. No abrí. Dormí poco, con la herradura clavándome la nuca desde la pared. Al amanecer, hileras de huellas descalzas subían del barranco y quedaban impresas en el lodo del porche, pero había algo equivocado en ellas, todos los dedos eran casi del mismo largo, como pequeñas cuchillas. Bajé al pueblo ese día. En la tienda, un tipo enorme con barba escuchó mi relato sin sorpresa. Se llamaba Caleb. Dijo. No es su voz. Es el eco. Aquí no devuelve sonidos, devuelve lo que el bosque cree que te ata. No le hable. No le mire. Y no vaya solo al sur del Oyer cuando el aire huela a hierro. Ese olor ya lo había olido. Pregunté por la mina colapsada. Nadie quiso hablar. Miriam, la casera, me alcanzó afuera, me dio un saquito de tela con sal y hierro dentro, y me pidió que lo colgara detrás de la puerta. Lo hice. Esa noche, el porche amaneció limpio. Los días siguientes volví a escribir. En los huecos entre frases, anotaba cosas que me daba vergüenza leer en voz alta. Alguien me llama por mi nombre. Cambia de voces. Sabe cosas. También comencé a escuchar, a veces, un golpeteo hueco, como de piedra contra madera,
viniendo del barranco. 3 golpes, silencio. 3 golpes, silencio. El día 18 regresé a la entrada de la mina. Llevaba un cuaderno y una linterna. Quería describir el símbolo del dintel. Caminé en silencio, atento al canto de los pájaros. No cantaban. El bosque tenía esa quietud tensa que antecede a una tormenta, aunque no había nubes. Al llegar, noté que la tierra removida alrededor de las vigas exhibía marcas, no de herramientas, de uñas. Uñas humanas y algo más, algo que se arrastra con el abdomen. Me agaché para dibujar el círculo abierto. Cuando levanté la vista, al borde del colapso, en las sombras, vi un ojo. Creí verlo, al menos, una perla lechosa que no reflejaba la luz, solo la bebía. Retrocedí tropezando y el bosque respondió con el primer trueno del día, o eso pensé, pero no hubo relámpago. Fue el golpeteo. Piedra contra madera. 3 golpes. Silencio. 3 golpes. Silencio. Chum, dijo una voz detrás de mí, esta vez la mía. Ven, mira lo que escribimos. No me di la vuelta. Corrí. El bosque al sur del Oyer no es plano, desciende en espiral, como una escalera a ninguna parte. Fue así como llegué a un claro que no había visto nunca, aunque debía haber pasado por ahí varias veces. En el centro, un círculo de piedras ennegrecidas y, colgando de una rama baja, un amuleto hecho con palitos y cuerda, el mismo símbolo de la mina. A sus pies, mi cuaderno. Lo abrí. Las primeras páginas eran mías. Las últimas, no, una letra apretada, de alguien que no sabía muy bien imitar mis trazos, repetía a renglón seguido, aquí estoy. Toda una página, 2, 3. El resto, vacío excepto por una última línea, escrita con otra tinta. Si respondes, entras. Si miras, reconoces. Si nombras, quedas. El bosque exhaló un aire frío. Me di vuelta muy despacio. Había alguien de pie al borde del claro, donde empezaba la sombra, alto como un poste, desgarbado, sin rostro visible bajo una piel pálida tensada como cuero húmedo. En su pecho, una hendidura que abría y cerraba como una boca sin dientes. Entendí, sin querer, de dónde venía el eco. Tom susurró, usando la voz de mi padre. ¿Te acordás de la última vez que pescamos? La rabia me sostuvo las piernas. No respondí. La cosa dio un paso, y el bosque entero crujió como una casa vieja. La hendidura en su pecho se abrió un poco más. De ella colgaban tiras negras, húmedas. Lenguas, pensé, o algo peor, y cada una moviéndose con la cadencia del golpeteo. 3, silencio. 3, silencio. Me fui caminando, luego troté, luego corrí. Llegué a la cabaña al borde del colapso y clavé la tranca. Colgué más hierro. Espolvoreé la sal, ridículo y desesperado. Afuera, algo probó la madera, como si la lamiera, y la voz de Miriam o la de lo que la copiaba dijo. Déjelo pasar, hijo. No duele si no lucha. No dormí. El amanecer parecía un invento. A las pocas horas, con el sol apenas tibio aquí el día se queda pegado a los troncos, empaqué lo indispensable. Iba a irme. No por cobardía, sino porque entendí que la montaña no necesitaba mi historia. Bajé con la mochila a la espalda y, al llegar a la curva donde el camino se corta por un arroyo, vi huellas. Iban en paralelo al agua y luego subían por la ribera. 2 pares, una humana, zancada larga, otra, más pesada, con la misma deformidad de dedos iguales. La seguí por estupidez o por impulso. Subían a una cornisa desde la que se veía todo el Oyer como un cuenco oscuro. Allí, un árbol caído hacía de puente sobre una grieta. El humano había cruzado. El otro, también. Escuché un quejido, no de dolor, sino de algo que aprendió a imitarlo. Y desde el otro lado, mi voz. ¡Ayuda! Sé lo que pensé. Si es alguien, no puedo dejarlo. Crucé. El otro lado no era otro lado. Era adentro. El aire olía a hierro dulce.
El bosque tenía más árboles de los que debía, como si se multiplicaran cuando uno no miraba. Caminé hacia el sonido. Volvió a llegarme, ahora como la voz de mi hermana. Tom, por favor. Seguí hasta un tronco ahuecado. Dentro, alguien lloraba. Me agaché. Yo lloraba. Mi cara, mis ojos, mis manos, con una grieta bajo la clavícula que se abría y cerraba. Se tapaba la hendidura como quien sostiene una herida. Me miró y susurró. Ayúdame. Duele. Duele hablar como tú. Debí huir. En cambio, acerqué la mano. Entonces el bosque se nombró. Eso es lo más cercano que tengo para contarlo. Cada hoja dijo su hoja, cada piedra dijo su piedra, cada pájaro muerto dijo su muerte. El tronco ahuecado se cerró como una boca, mi reflejo se estiró hacia mí, y lo que estaba parado detrás alto, pálido, sin rostro atravesó el aire con sus lenguas negras. Una me rozó el cuello. Era fría y tenía papilas ásperas que dejaban palabras pegadas a la piel. Tom dijo usando la risa de mi exesposa, y ahora la de todos. Dilo. No lo dije. Empujé a la cosa con mi cara dentro del tronco, tiré el cuenco de sal a la hendidura del alto y corrí con la torpeza de un animal herido. El bosque me siguió con los nombres que me había robado: Tom, hijo, hermano, esposo, cobarde, escritor, vacío. Cada nombre, un hilo que quería atarme de vuelta. Llegué a la grieta, crucé el árbol, caí del otro lado, vomité. Me arrastré hasta la cabaña con la certeza de que no había escapado, solo me había diferido. Miriam me esperaba sentada en el porche, pálida. Lo escuchó, dijo. Asentí. ¿Le habló? Negué. Me temblaba todo. Entonces aún lo tiene afuera, dijo, sin alivio. Pero lo va a intentar otra vez. ¿Sabe sus nombres? Le pregunté qué era. Se encogió de hombros. Aquí lo llaman muchas cosas. Lo ahuecado. El que devuelve la voz. No le gusta la ciudad porque allá nadie escucha, pero en un oyer, cada palabra se queda. Cada pena. Y se alimenta de eso. ¿Cómo para? No para, dijo Miriam. Solo se muda. Esa noche, colgamos hierro en cada marco y trazamos un círculo de sal. El bosque se quedó quieto hasta las 3, y entonces empezó el golpeteo. 3 golpes, silencio. 3 golpes, silencio. En el silencio, mi voz. En la voz, mi culpa, todas las cosas no dichas que me habían traído hasta aquí regresaban como truenos enterrados. No contesté. El amanecer nos encontró sentados en el piso. Miriam me dio café. Me vio a los ojos por primera vez. Se tiene que ir, dijo. Hoy. Antes de que aprenda a decir su nombre como lo dice usted por dentro. Empaqué sin discutir. Devolví las llaves. Miriam no quiso el dinero restante. Cuando bajé al camino, Caleb me esperaba en su camioneta. Condujo sin hablar hasta que el bosque se hizo más ralo y la señal de teléfono volvió como un milagro vulgar. Me dejó en la gasolinera de la carretera y me dio una bolsa de tela. No lo abra hasta que esté a 2 estados de aquí. Asentí. Me subí al primer autobús hacia el norte. Lloré una vez, en silencio, cuando el perfil de las montañas quedó plano en el retrovisor. Abrí la bolsa en un área de descanso en Pennsylvania. Había mi cuaderno, el verdadero, no el del claro, y, entre las páginas, el dibujo mal copiado del símbolo de la mina, ahora cruzado con una X. En la última hoja, una frase escrita con letra desconocida. No vuelvas a decirte los nombres en voz alta. Han pasado 6 meses. Duermo en un estudio pequeño sobre un café ruidoso en una ciudad donde nadie te devuelve el saludo. Escribo. Casi no bebo. Camino entre gente que pronuncia mal mi apellido y me trata como si siempre hubiera estado aquí. Debería sentirme a salvo. A veces, a las 3 de la madrugada, cuando el camión de la basura calla y el bar de abajo cierra, la ciudad también hace silencio. Y en ese hueco escucho 3 golpes, en la tubería, en el radiador, en mi costado. Pienso en el oyer, en el aire a hierro, en la hendidura que abría y cerraba su pecho.
Salgo al pasillo, pongo la oreja contra la puerta, y me sorprendo a mí mismo a punto de responder cuando alguien, al otro lado, dice mi nombre con mi voz exacta. No lo hago. Vuelvo a la cama, me cubro la cara con la almohada, y repito en voz baja apenas un hilo de aire que hoy no. Que hoy no voy a hablar. Pero sé que un día me va a encontrar en un silencio lo bastante grande, en un túnel, en un elevador averiado o en la caja de una escalera. Algún día me dirá uno de mis nombres con la cadencia justa, y yo lo reconoceré como propio. Y entonces, al fin, contestaré. Y cuando lo haga, el eco me devolverá. No a los míos. A él. A lo que, bajo estas montañas, desde antes de que hubiera caminos, aprendió a llamar. Y a quedarse con quien responde. Y bien, recolectores, hasta aquí llega la historia de hoy. Así que es hora de cerrar nuestro libro de historias. Si la historia que fue contada fue de tu agrado, no olvides suscribirte y darle like. También te invito a escuchar las otras historias que tenemos en el canal. Y si tú tienes alguna historia que quieras que nosotros contemos, puedes enviarla al correo que te dejamos en la descripción. Y sin más, nos estamos viendo en una nueva historia.